grabar esto. Y vamos a compartir la pantalla. Ya está esto. Profe, ¿sube esto a la plataforma? Sí, claro, sí, sí. Sí, termino la clase y lo subo a YouTube y después les pongo el link. Ya estamos grabando, así que se los comparto. Y creo que estamos... Profe, salimos de las noticias de San Martín de los Andes ahí con la fotito. Sí. Buenísimo. Un genio con la foto. Ya somos mediáticos de San Martín y todo, sí. Sí, se la mandó un montón de gente, como, oh, Lu, estoy estudiando. ¿Vieron? Yo les dije que íbamos a hacer una foto bien cholula. Sí, bastante. Bueno, creo que ahí estamos. Nos reescracharon, sí. Todos escrachadísimos. Bien, pasamos 15 minutos y los dejo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Me parece que la clase no llegamos a terminarla, pero bueno, hasta donde lleguemos. Antes que me olvide, la semana que viene nos reencontramos el lunes a las 5, ¿les parece? Genial. Así que después pasen el dato al resto de los compañeros, así nadie se pierde, digamos, el aviso. Como les decía, la clase del lunes próximo, la idea va a ser terminar de ver lo que nos quede pendiente de esta clase y traigan su lista de dudas y de consultas. Y si quieren podemos empezar a hacer un repaso general de los diferentes temas. Así que, no sé, lo estoy pensando ahora, digamos. Todavía no armé la clase del lunes, pero podemos ir por esa, digamos. Hacer un repaso general. Bueno, vuelvo a la presentación. Lunes, confirma el horario, por favor. 17 horas. A las 5 de la tarde. Clase de repaso, porfa. Sí, vamos con la clase de repaso, de una. Bien, entonces, seguimos con la respiración celular. Estamos en la célula eucariota, estamos en condiciones aeróbicas, quiere decir que hay oxígeno. Entonces, se produjo en el citoplasma la glucólisis, obtuve acetilcoenzima A, digamos, y esa acetilcoenzima A, ese compuesto de 3 carbonos, va a entrar en lo que se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es análogo, similar, de alguna forma, a lo que les expliqué del ciclo de Calvin, ¿sí? Tenemos una serie de diferentes pasos de reacciones bioquímicas, cada una catalizada por una enzima específica, donde... Un momento que estoy admitiendo gente. Ahora sí. Perdón. Donde lo que entra al ciclo se va convirtiendo en diferentes cosas y termina obteniendo un producto final, que es el primer aceptor, el que se va a unir a lo que entra, digamos, en un próximo ciclo. ¿Sí? Esto da vueltas de manera continua y los compuestos se van regenerando, y por eso hablo de un ciclo. ¿Sí? La acetilcoenzima A rápidamente se une a un citrato, se va convirtiendo en diferentes cosas, se va generando ATP, se va generando poder reductor, verán acá, NAD, FAD. Este FAD también es poder reductor, es como el NAD, es exactamente igual. No voy a entrar en detalles, pero es equivalente al NAD, es poder reductor. Entonces, se produce este ciclo de reacciones bioquímicas, se obtiene ATP y se obtiene poder reductor, ¿sí? Es lo único que me va a interesar del ciclo de Krebs, o sea, por ahora. No me interesa, digamos, de nuevo, que sepamos los nombres de cada uno de los compuestos ni de las enzimas que hay en el medio. Este es el ciclo de Krebs, lo mismo ampliado. Acá lo que les muestra es cómo se van convirtiendo los diferentes compuestos en diferentes cosas. Acá obtengo el poder reductor. Acá, ven que acá, este está bueno, este esquema, porque tiene una clave. Está dónde se produce el ATP, acá está el ATP, dónde se produce el poder reductor, y cómo se van convirtiendo las diferentes cosas a lo largo del ciclo. De nuevo, lo que aparece en bordó, en rojito, citrato sintetasa, aconitasa, isocitrato, todos estos nombres, son nombres de enzimas. Cada paso, cada pasito que va dando el ciclo, está catalizado por una enzima específica, ¿sí?
Esto es también, bueno, a modo de resumen, lo que va pasando en todo lo que les vengo contando. Las rutas metabólicas incluidas en la respiración, acá tengo mi célula, acá tengo el núcleo de la célula, acá tengo la mitocondria. Esto es por fuera, esto es adentro de la célula, ¿no? La glucosa llega a la célula, la glucosa hace glucólisis, se convierte en ácido pirúvico, el ácido pirúvico se une a la acetilcoenzima A y va a la mitocondria. Todo esto, la glucólisis, pasa en el citoplasma. A la célula ingresa oxígeno, el oxígeno va a ser utilizado en la mitocondria va a producir la respiración celular y va a liberar dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono y el agua son desechos metabólicos que van a ser eliminados de la célula y del organismo, ¿no? El dióxido de carbono sale en la respiración, en la exhalación. Cuando uno respira, inhala oxígeno. Cuando exhala, exhala dióxido de carbono. ¿De dónde salió ese dióxido de carbono? De las mitocondrias de todas las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque hicieron respiración y produjeron dióxido de carbono como desecho. Además, se libera agua. El agua también es un producto metabólico de la respiración celular. Esto sucede de un momento al otro, ¿no? Es una cosa... Fracciones de segundo estamos hablando, sí. ¡Oh, Dios! Sí, sí. O sea, sí, son reacciones químicas, pero rapidísimas, o sea, fracciones de segundo. Y además, se va a producir el ATP. El ATP es el producto final, digamos, el propósito por el cual las células hacen respiración celular, para obtener energía. Acá está la, perdón, estas están desordenadas, ¿no? Pero esta es la glucólisis, este es el ciclo de Krebs, y dos procesos que me está faltando mostrarles, que son la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Todo esto pasa en la mitocondria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la mitocondria ya vimos que pasa el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me da dos cosas, ATP y poder reductor, ¿sí? Lo que más me interesa ahora va a ser el poder reductor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fotosíntesis, de la fase lumínica y la fase oscura? En la fase lumínica se generaba ATP y poder reductor, que después iba a ser utilizado en la fijación del carbono, en el ciclo de Calvin. Acá pasa algo similar pero distinto, ¿no? O sea, en el ciclo de Krebs se produce poder reductor que luego va a ser utilizado en la cadena de transporte de electrones. ¿Dónde pasa esto? En la membrana de la matriz mitocondrial, en la membrana de las crestas mitocondriales, adentro de la mitocondria. En este esquema que yo les muestro acá, esto celeste abajo es citoplasma de la célula. Esta membrana es la membrana externa de la mitocondria. O sea, esto es citoplasma de la célula, todo esto es la mitocondria, todo lo que se ve amarillo, rosado. Esta es la membrana externa de la mitocondria. Esto es el espacio intermembrana de la mitocondria, y esta es la membrana interna de la mitocondria. Esto que está acá es la matriz mitocondrial, ¿sí? Voy de nuevo a poner si quedó claro esto. Todo lo que veo amarillo clarito acá es adentro de la mitocondria, la matriz mitocondrial. Esto que veo acá, esta membrana, es la membrana interna. ¿Qué hay en la membrana interna? Esta proteína que es una ATP sintetasa y diferentes proteínas, enzimas, que están unidas a la membrana y que van a hacer lo mismo que vimos en la fotosíntesis, por ejemplo, van a transportar electrones pasándoselos entre ellas, de una a otra, ¿sí? Además, a medida que se van pasando estos electrones, van bombeando protones adentro al espacio que hay entre las dos membranas, ¿sí? Entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria, ¿no? Vamos de a poco, pues ya sé, es mucho. Piensan que esto es muy similar a lo que pasa en el cloroplasto también. Entonces, la mayor, o sea, dice, esto es la cadena transportadora de electrones. En el ciclo del ácido cítrico, en el ciclo de Krebs, se han producido 4 dióxidos de carbono que se eliminan y 2 moléculas de ATP. O sea, producto del ciclo de Krebs hay dióxido de carbono que se libera y ATP. Sin embargo, la mayor parte de la energía de la glucosa la llevan el NAD y el FAD junto a los electrones asociados. El poder reductor que obtuve en el ciclo de Krebs. Todavía hay un montón de ATP que se le puede sacar a esa glucosa que originalmente estoy convirtiendo en diferentes cosas. ¿Cómo hago para seguir obteniendo energía? Mediante el poder reductor.
¿quién es el poder reductor? El NAD y el FAD. ¿De dónde lo saqué? Del ciclo de Krebs. ¿Dónde lo voy a aprovechar? En la membrana interna de la mitocondria. Estos electrones, que son los que transportan el FAD y el NAD, sufren una serie de transferencias entre compuestos que son portadores de electrones. O sea, estoy hablando de estas proteínas de membrana, que lo que van haciendo es pasarse esos electrones, o sea, forman una cadena de transporte de electrones, ¿sí? Entre cada una de ellas se van pasando los electrones, que se encuentran en las crestas mitocondriales. Esta es la cresta mitocondrial. Acá está de nuevo este esquema. Esto no importa. Es re difícil esto. Sí, esto es complejo. Es complejo porque es complejo estructuralmente y es como son una serie de pasos, varios pasos. Tranquilo. Lo voy a volver a explicar después con un poquito más de, digamos, de detalle o más tranquilo. Vamos a repetir y volver a ver. Entonces, esta cadena de transportadores de electrones van pasando los electrones y van bombeando los protones al espacio que hay entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. Y acá ahora pasa algo muy similar que vimos en la fotosíntesis. La ATP sintetasa, esta bomba de protones, que es una enzima que funciona con concentraciones altas de protones, se va a activar. Si yo tengo muchos protones acá, que estas proteínas me fueron metiendo cada vez que se pasaban los electrones, van a hacer funcionar esta bomba de ATP, esta ATP sintetasa. Entonces, cuando acciono la bomba, ¿qué obtengo? ATP. ¿Sí? Y acá es como la respiración celular forma mucho ATP. O sea, es a través del poner en funcionamiento la bomba de ATP, la ATP sintetasa. ¿Sí? Un resumen, integrando todo. Yo tengo mi célula. Adentro de la célula está la mitocondria. Todo lo que es naranja y amarillo y naranja clarito es la mitocondria. Celeste es la célula, azul me separa adentro y afuera. Entra la glucosa, hace glucólisis, obtengo ATP. Se convierte en piruvato, puede ir a fermentación láctica o etanólica, depende de qué célula estoy hablando, o entra a la mitocondria y hace el resto de la respiración celular. Hace el ciclo de Krebs, del ciclo de Krebs yo obtengo ATP y además obtengo poder reductor. El poder reductor va a la cadena de transporte de electrones en la matriz de la mitocondria. ¿Qué se libera? Agua, y además se consume oxígeno. Esto me da de 32 a 34 ATP, un montón. O sea, el grueso de los ATPs, de la energía, de la respiración celular, se obtiene por la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. ¿Sí? O sea, acá en la glucólisis obtengo 2 ATPs. En la primera parte del ciclo de Krebs obtengo 2 ATPs. Hasta acá voy 4. De la cadena de transporte de electrones obtengo de 32 a 34. O sea, es gran diferencia en el balance de energía que se obtiene en cada uno de los pasos. ¿Sí? Esto es un poco el resumen de cada uno de los procesos. ¿Cuántos ATPs obtengo? ¿Ven? 2 de 32 a 34, lo que les contaba recién. ¿Sí? Brevemente, me quedan 5 minutos, pero creo que me quedan 2 diapositivas. Como les había comentado anteriormente, no todas las formas de respiración requieren oxígeno. Hay vías que son anaeróbicas. Algunos organismos, como las bacterias, ya les conté este ejemplo, degradan su alimento por medio de la respiración anaeróbica, o sea, pueden respirar sin oxígeno. Y el aceptor final va a ser otra sustancia inorgánica diferente al oxígeno. Puede ser azufre, o pueden ser magnesio, o pueden ser otros elementos diferentes al oxígeno. Se produce menos ATP que la respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque las vías anaeróbicas producen menos ATP, digamos, ya sea la fermentación o la fermentación alcohólica. Estos son los casos que les había comentado. La fermentación es lo que se produce en las levaduras, tanto de la cerveza como del pan. Se degrada la glucosa también, se libera energía. Y lo hacen, o sea, y esto es lo que les contaba de que lo hacen algunas bacterias y células musculares humanas que producen energía mediante fermentación. Fermentación láctica o fermentación alcohólica. Esto ya se los conté. Esto es un detalle de la fermentación alcohólica. Esto es lo que produce
como producto final yo obtengo, acá tengo mi glucosa, mi producto original, digamos. Se produce la glucólisis, como siempre, obtengo piruvato, obtengo poder reductor, ATP. Hasta acá nada nuevo. Esto va a una vía anaeróbica, se produce la fermentación alcohólica y obtengo dióxido de carbono y etanol, ¿sí? Y se gasta poder reductor. ¿Qué obtengo? Obtengo de la fermentación alcohólica etanol y dióxido de carbono como productos finales. Esto es básicamente cerveza, ¿sí? O sea, el dióxido de carbono disuelto, el gas y el alcohol disuelto, ¿sí? ¿Quiénes hacen esta fermentación alcohólica? Las levaduras que producen la fermentación alcohólica. Fin. A ver. Paren que vuelvo. Sí, ahí está. Se ha detenido. Ahí está. Mucha información, fue muy rápido. Vamos a volver a verlo con más detalle, sobre todo la cadena de transporte de electrones, la parte del ciclo de Krebs y lo que pasa dentro de la mitocondria, ¿sí? En la próxima clase lo repasamos con más detenimiento, con más detalle. Ustedes me dirán si se entiende o no se entiende y volvemos sobre esto. Mismo sobre la fotosíntesis. La clase de la fotosíntesis pasada fue súper dura, fue mucha información, así que yo me doy cuenta, así que vamos a volver sobre la fotosíntesis y sobre la respiración celular. 18:59. Yo no tengo más que decir. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, a estudiar. Muchos éxitos en el examen de mañana. Ojalá les vaya muy bien a todos y a todas. Buen fin de semana, porque nos vemos hasta el lunes. Y descansen después del examen también. O sea, así no se vuelven locos tampoco. Sí, los espero el lunes con todas las consultas. Así que bueno, cualquier cosa, si en el medio me escriben por la plataforma o estamos en contacto por ahí. Saludos, adiós, nos vemos.